Buenos días a todos. En esta primera clase de bioquímica de la nutrición vamos a hacer una breve introducción sobre el tema membranas celulares. Seguramente en fisiología ya habrán hablado de esto, simplemente hoy vamos a hacer hincapié en algunos conceptos importantes. También veremos receptores celulares y por último vamos a ver la primera de muchas vías metabólicas que vamos a ver a lo largo del cuatrimestre. Comencemos entonces con membrana plasmática. La membrana está constituida por una bicapa lipídica. Esto quiere decir que está formada por una doble capa de fosfolípidos, como podemos ver en el dibujo en pantalla, con las cabezas polares del lado externo y las colas hidrofóbicas hacia el interior de la bicapa. Además de los fosfolípidos, podemos ver que en su composición hay proteínas integrales, como estas que les marco por acá, y proteínas periféricas, como estas que están por acá señaladas. También encontramos colesterol, glicolípidos y glicoproteínas que cumplen la función que ya hemos visto y hablado en otras clases, que es la función de reconocimiento celular, lo que llamamos glicocálix. Esta bicapa tiene como características principales ser semipermeable, por controlar el pasaje de sustancias que ingresan a la célula dependiendo de su peso o tamaño y si son o no son polares. También podemos decir que es asimétrica porque sus dos capas de fosfolípidos son distintas entre sí y que es dinámica y fluida, por lo cual lleva el nombre de mosaico fluido. Así pueden encontrarla dentro de la bibliografía. Pasamos a la siguiente diapositiva y vemos el tipo de sustancias que pueden atravesar esta membrana y cuáles no. Como les decía recién, dependiendo de su peso molecular, es decir, de su tamaño o de su polaridad. Moléculas pequeñas como el oxígeno, el dióxido de carbono, que son no polares, atraviesan libremente la membrana plasmática, al igual que moléculas pequeñas polares sin carga, como es el caso de la urea y el agua, que atraviesan sin problema. En cambio, podemos ver que las partículas cargadas, las que llamamos iones, no van a poder atravesar libremente la membrana, tampoco lo van a poder hacer moléculas de mayor tamaño, moléculas polares o hidrofílicas, como por ejemplo es el caso de la glucosa o de los aminoácidos. Para todas aquellas sustancias que no puedan difundir libremente a través de la membrana, se va a utilizar otro mecanismo de transporte que vamos a ver a continuación. Lo primero que vamos a tener en cuenta para clasificar los distintos tipos de transporte es si gastan o no gastan energía para poder atravesar la membrana. Si el pasaje de un lado hacia otro se da sin gasto de energía, lo vamos a llamar transporte pasivo. En cambio, si este pasaje se da gastando energía, lo vamos a llamar transporte activo. Ahora bien, podemos ver que de los transportes pasivos podemos encontrar sustancias que pasan por difusión simple, esto quiere decir que pasan libremente, sin ayuda, como las que nombramos recién, los gases, el oxígeno, el dióxido de carbono, las moléculas pequeñas sin carga, como el agua, la urea. Estas sustancias pasan a favor de gradiente, de donde hay mayor cantidad de partículas a donde hay menor cantidad de partículas. Recordemos que cuando hablamos de gradiente de concentración, hacemos referencia a la concentración de una sustancia X, como pueden ser las pelotitas de color rosa que vemos acá, de un lado y del otro de la membrana. Cuando decimos que una sustancia se mueve a favor de gradiente, quiere decir que va de donde hay mayor concentración a donde hay menor concentración. En estos casos el transporte va a ser pasivo, sin gasto de energía, porque se utiliza esta misma fuerza de gradiente como impulsor para atravesar la membrana. En cambio, cuando una sustancia se mueve desde donde hay menor concentración a donde hay mayor concentración, vamos a decir que la sustancia se mueve en contra de gradiente. Es en esos casos que hablamos de un transporte activo, porque es necesario el aporte de energía para atravesar la membrana.
Dentro del transporte pasivo, además de la difusión simple que nombramos recién, también encontramos a la difusión facilitada. En este caso, el pasaje de un lado hacia otro de la membrana también se va a dar a favor de gradiente, pero la diferencia es que es con la ayuda de una proteína canal o una proteína transportadora que cumple la función de transportarla a través de la membrana. No hay gasto de energía porque es a favor de gradiente, de donde hay mayor concentración a donde hay menor concentración de partículas, y la fuerza de empuje que se da se la va a dar el propio gradiente. Un ejemplo de difusión facilitada es, por ejemplo, el pasaje de la glucosa post-ingesta, es decir, luego de haber comido. Esta atraviesa la bicapa a través de proteínas transportadoras que se llaman GLUT. Más adelante, en próximas clases, vamos a hablar en detalle de estos GLUT y de los distintos tipos de GLUT que podemos encontrar en las distintas células. Después tenemos al transporte activo, las que involucran gasto de energía. Dentro del transporte activo tenemos al transporte activo primario y al transporte activo secundario. La diferencia entre ambos es que en el transporte activo primario hay un gasto de energía para que se lleve a cabo el pasaje, en cambio en el transporte activo secundario no hay gasto de energía directo, pero sí ocurre cuando primero ocurrió un activo primario, es decir, el activo secundario depende de que primero ocurra un activo primario. Si bien no gasta energía propiamente, necesita de un activo primario que sí gasta energía. Por eso decimos que es transporte activo. En la siguiente diapositiva podemos observar los tres tipos de transporte activo. En el primer caso hablamos de uniporte. Transporte uniporte es cuando una sola sustancia atraviesa la membrana, obviamente con la ayuda de una proteína transportadora. En el segundo caso tenemos al transporte sin porte, que también podemos llamarlo cotransporte. En este caso hay dos sustancias que atraviesan la membrana al mismo tiempo y las dos van en el mismo sentido, es decir, las dos entran o las dos salen de la célula. En el tercer caso encontramos al transporte antiporte o también llamado contratransporte. El nombre ya nos ayuda, en este caso una sustancia entra a la célula y otra sustancia sale de la célula, es decir, van en sentidos contrarios. Algunos ejemplos de transporte activo primario son la bomba sodio-potasio, que además de ser activo primario es un contratransporte. Y en el caso de los activos secundarios tenemos el ejemplo del transporte sodio-glucosa, el transporte sodio-aminoácidos o el transporte sodio-hidrógeno, también es un ejemplo de activo secundario. Acá en esta diapositiva podemos ver cómo el gradiente electroquímico generado por la bomba de sodio-potasio, el que llamamos activo primario, genera un aumento en la concentración de sodio en el espacio extracelular. Tengo mucho sodio de este lado de la membrana y poco de este otro lado. De esta forma, el transporte sodio-glucosa, por ejemplo, que lo tenemos acá, aprovecha para ingresar a la célula mediante transporte activo secundario. Como decíamos recién, para que un activo secundario, en este caso transporte sodio-glucosa, ocurra, primero tiene que ocurrir un activo primario, en este caso bomba sodio-potasio, porque es necesario que se genere este gradiente de concentración para que la glucosa pueda aprovecharlo e ingresar a la célula. En la siguiente diapositiva vamos a ver otro mecanismo de entrada y de salida de la célula, que es la endo y la exocitosis. Estos mecanismos se utilizan cuando deben ingresar o salir sustancias de gran tamaño que no pueden pasar, por ejemplo, a través de una proteína canal o de una proteína transportadora. La exocitosis es un proceso por el cual la célula expulsa distintas sustancias fuera del citoplasma a través de la membrana celular.
Ocurre por medio de vesículas que se encuentran en el interior de la célula, que las vamos a denominar, como les decía recién, vesículas o exosomas. Y estas vesículas se fusionan con la membrana plasmática y liberan su contenido en el medio externo. El encargado de empaquetar estas sustancias para que luego puedan ser expulsadas a través de la membrana es el aparato de Golgi, es quien forma estas vesículas y recubre el material que va a salir hacia el exterior. Esta cobertura, tengamos en cuenta que es idéntica a la bicapa lipídica, por eso se puede fusionar y puede acoplarse a la membrana celular para expulsar el contenido de la vesícula. El proceso inverso a la exocitosis se denomina endocitosis. La endocitosis es un proceso mediante el cual ingresan distintas sustancias al interior de la célula y podemos diferenciar 3 tipos distintos. El primero es la fagocitosis, seguramente lo vieron en fisiología, este es el mecanismo que utilizan los macrófagos, respuesta inespecífica de defensa. En este caso la membrana plasmática es la que engloba a las sustancias que quiere incorporar. Una vez dentro de la célula, los lisosomas son los encargados de destruir a la sustancia en cuestión, a la sustancia extraña. Luego tenemos la pinocitosis, que ocurre de igual forma, pero para sustancias disueltas en un líquido. Ocurre mediante una invaginación de la membrana. La membrana se curva, forma una especie de cuenco y las partículas ingresan de esta forma al interior de la célula. Algunas sustancias que utilizan este sistema son la vitamina B12 o el hierro. Ingresan a la célula a través de este mecanismo de pinocitosis. En tercer lugar tenemos a la endocitosis mediada por receptor. Lo que vemos de color verde, que parecen unas ramitas, son receptores específicos que reconocen a las sustancias que llegan a la membrana. Una vez que llega, se produce la invaginación, al igual que en el caso anterior, y se forma la vesícula que luego ingresa al citoplasma de la célula. Bueno, hasta acá llegamos entonces con membrana. El siguiente tema de hoy es receptores celulares. Las células generalmente se comunican entre sí y con el medio que las rodea mediante señales químicas. Estas señales químicas, a las cuales vamos a llamar mensajeros o ligando, se unen a receptores celulares que van a llevar a cabo la transferencia de información. Estos mensajeros o ligandos que se unen y se acoplan a los receptores pueden ser de distintos tipos. Pueden ser péptidos, polipéptidos o proteínas, como es el caso de la insulina y del glucagón. En este caso, la insulina, ya lo hemos visto, se encarga de transmitir el mensaje de saciedad a las distintas células del organismo. Y en el caso del glucagón, dijimos el cuatrimestre pasado que era el encargado de avisarle, entre comillas, a la célula que estábamos en situación de ayuno. Hay otro tipo de mensajeros de tipo esteroides, derivados del colesterol, por ejemplo, los glucocorticoides, como puede ser el cortisol, que es el encargado de transmitir el mensaje de estrés. El cortisol se libera en situaciones de estrés. También en este grupo podemos encontrar las hormonas sexuales como el estradiol, hormona sexual femenina, o la testosterona, hormona sexual masculina. Y por último tenemos a los derivados de los aminoácidos, donde podemos encontrar las catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, que son derivados de aminoácidos, del aminoácido tirosina. Ojo, no son aminoácidos, pero sí son derivados y se liberan también en situaciones de estrés o de actividad física. Entonces, los receptores pueden dividirse en 2 categorías principales. Los receptores intracelulares, que se encuentran dentro de la célula, y los receptores de membrana, que se encuentran ubicados en la membrana plasmática. Los receptores intracelulares son proteínas receptoras que se encuentran en el interior de la célula. En la mayoría de los casos, los ligandos de los receptores intracelulares son moléculas pequeñas e hidrofóbicas, ya que pensemos que tienen que cruzar la membrana plasmática para poder alcanzar a sus receptores y
la membrana plasmática, sabemos, es predominantemente hidrofóbica. Algunos ejemplos de ligando que tienen sus receptores de forma intracelular son las hormonas esteroides, como puede ser el estradiol, la testosterona que nombramos recién, vitaminas liposolubles como la vitamina D, la vitamina A, son todos ejemplos de ligando que encuentran a su receptor dentro de la célula intracelular. Lo que ocurre es que el ligando, las pelotitas de color rojo, atraviesan la bicapa lipídica justamente por ser hidrofóbicos, lo hacen con mayor facilidad y se unen a sus receptores que se encuentran dentro de la célula, que a su vez pueden estar ubicados tanto en citosol como en el núcleo celular. Los receptores de membrana son proteínas que forman parte de la membrana, están insertadas en la bicapa y se unen al ligando en la parte exterior de la célula. En este tipo de señalización, el ligando no necesita cruzar la membrana plasmática. Existen 3 tipos de receptores de membrana, que son los siguientes: asociados a canales iónicos, receptores acoplados a proteína G y receptores de actividad tirosina quinasa o tirosin quinasa. La adrenalina y el glucagón son ejemplos de receptores acoplados a proteína G. En este caso lo que ocurre es que el ligando, ya sea adrenalina o glucagón, se une al receptor de membrana. El receptor envía el mensaje del ligando a una proteína intermedia llamada proteína G, de ahí viene el nombre, y esta proteína G actúa como intermediaria y le transmite el mensaje a la proteína que está en el gráfico señalada de color rosa, la adenilato ciclasa. Esta última, a partir de ATP, energía para la célula, fabrica AMP cíclico. Este AMP cíclico no tiene ninguna función energética como el ATP. Su función es la de operar como un segundo mensajero. ¿Qué quiere decir esto? Que va a viralizar la información dentro de la célula, la información que trajo el primer mensajero, que fue el que se unió al receptor de membrana, y que obviamente no pudo atravesar la membrana. Dijimos que podía ser adrenalina o glucagón. Se liberan muchos AMP cíclicos que van a amplificar la información dentro de la célula. En el caso de los receptores de actividad tirosina quinasa o tirosin quinasa, lo que ocurre es que el mensajero se une al receptor de membrana, este receptor se autofosforila, es decir, se pega fósforo, por eso el nombre de quinasa, se fosforila y de esta forma la célula internamente recibe el mensaje. Un ejemplo de ligando que utiliza este tipo de receptores es el ejemplo de la insulina. Mediante este método, la insulina transmite la información a la célula que estamos en saciedad. Los factores de crecimiento también utilizan este tipo de receptores. Importante destacar que en este caso no hay generación de segundos mensajeros, a diferencia del primer caso. En este caso, el propio receptor fosforilado es quien transmite la señal al interior de la célula. Por último, tenemos a los receptores asociados a canales iónicos. Estos son canales iónicos que se abren en respuesta a la unión de un ligando para formar un canal. Este tipo de receptores de membrana tienen una región que atraviesa la membrana, una proteína canal. Este canal permite que los iones crucen la membrana sin tener que tocar el centro hidrofóbico de la bicapa lipídica. Cuando el ligando se une a la región extracelular del canal, la estructura de la proteína cambia de tal manera que los iones pueden pasar a través de él. En algunos casos sucede al revés, sucede lo contrario. El canal generalmente se encuentra abierto y la unión del ligando hace que se cierre el canal. La acetilcolina es un ejemplo de ligando de este tipo de receptores. Cuando la acetilcolina se une al receptor, este permite el pasaje de cationes de sodio y de calcio. Esto hace que la célula se estimule y que transmita el impulso nervioso. También la serotonina y el glutamato son ligandos de este tipo
y son excitatorios del sistema nervioso central. El neurotransmisor GABA también utiliza este tipo de receptores, pero en este caso se une al ligando y permite el pasaje de anión, cloro, que funciona como inhibidor del sistema nervioso central. Bueno, hasta acá llegamos entonces con receptores de membrana. Como les dije al comienzo, hoy vamos a ver la primera vía metabólica del cuatrimestre, primera de unas 17 o 18 vías que vamos a ver a lo largo de toda la cursada. Pero antes de comenzar vamos a repasar algunos conceptos importantes. Cuando hablamos de metabolismo nos referimos a un conjunto de reacciones químicas que ocurren en el organismo y que transforman ciertas sustancias en otras. Ahora bien, de acuerdo al tipo de reacciones que se lleven a cabo, podemos hablar de anabolismo o de catabolismo. Si hablamos de anabolismo o de vía anabólica, quiere decir que es una vía de síntesis, de construcción de sustancias. Voy de algo simple a algo más complejo. Son vías de tipo endergónicas, es necesario aportar energía para la construcción de algo más complejo, por eso decimos que son endergónicas. Además, son vías reductivas porque reciben los electrones o protones involucrados en la reacción. Y son divergentes, esto significa que a partir de pocos elementos, pocos sustratos, puedo obtener gran cantidad de productos. Por ejemplo, a partir de hidrógeno, oxígeno, carbono y nitrógeno puedo obtener hidratos de carbono, proteínas y ácidos grasos. En cambio, el catabolismo es una vía de degradación de sustancias. Voy de sustancias complejas a sustancias más simples. Es exergónica porque libera energía en el proceso y es una vía oxidativa porque además libera protones o hidrógenos en el camino. Y es convergente porque de hidratos, proteínas y grasas voy a obtener hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, de sustancias más complejas a sustancias más simples. Este cuadro que ven en pantalla es súper importante que lo recuerden y que sepan interpretarlo, porque cada vía metabólica que vayamos viendo vamos a volver a repasar cada uno de estos conceptos. Cuando hablamos de energía o de gasto e inversión de energía dentro de las distintas vías metabólicas, podemos encontrar dos tipos diferentes. Por un lado tenemos al famoso ATP, adenosintrifosfato, que es un nucleótido formado por una base nitrogenada, en este caso adenina, tiene una pentosa, que es una ribosa, y tiene 3 fósforos, por eso es trifosfato. Si tuviera solo 2 fósforos sería ADP y si tuviera un solo fósforo sería AMP. Cuanta más cantidad de fósforo tenga la molécula, más energía tengo almacenada. Lo máximo que puede tener son 3 fósforos. A esta molécula de ATP se la suele llamar moneda universal. Esto se debe a que rompiendo estos fósforos se puede obtener energía rápidamente. Y decimos que es universal porque puede ser utilizada por todas las células del organismo para obtención de energía. El otro tipo de energía que podemos encontrar son los equivalentes de óxido de reducción, que son los FADH y los NADH. Son nucleótidos derivados de vitaminas, de vitamina B2 y vitamina B3. Y a diferencia de lo que llamábamos moneda universal, que era el ATP, estos no tienen energía almacenada en los enlaces de fósforo. En este caso, los NADH y los FADH contienen la energía almacenada en los hidrógenos. El inconveniente está en que estos hidrógenos tienen energía, pero no disponible en el momento, como es el caso del ATP. Tienen energía, pero a largo plazo, energía de reserva para un futuro. Son como cheques. Tengo la energía ahí almacenada, pero no puedo disponer de ella en el momento para que se transforme en dinero en efectivo. Lo tengo que llevar a un banco.
En la próxima clase vamos a ver cuál es el banco y cómo se transforman los equivalentes de óxido reducción en moneda universal. Ahora simplemente los presentamos. Llegamos entonces a la primera vía metabólica que veremos, que es la descarboxilación oxidativa del piruvato. Este cuadro que ven en pantalla es un esquema de cómo se interrelacionan las distintas biomoléculas, hidratos de carbono, proteínas y grasas. Acá podemos observar cómo se interconvierten las distintas sustancias que componen el metabolismo. La decarboxilación oxidativa del piruvato ocurre justo aquí, en el medio. Es el pasaje o la transformación de ácido pirúvico o piruvato en acetil-CoA. Tanto el acetil-CoA como el piruvato son dos sustancias importantísimas porque son el sustrato principal del ciclo de Krebs, vía mediante la cual se obtiene la mayor cantidad de generación de energía. Vamos a obtener acetil-CoA de la degradación de cualquiera de los tres macronutrientes, de lípidos, de glúcidos y de proteínas. Es decir, no importa el alimento que como, siempre voy a obtener acetil-CoA como resultado de su catabolismo. En la clase de hoy vamos a ver la descarboxilación oxidativa del piruvato, como les dije recién. En la próxima vamos a estudiar el ciclo de Krebs y fosforilación oxidativa y luego volvemos al principio del gráfico y vamos a ver qué es lo que ocurre particularmente con proteínas, grasas e hidratos de carbono. Siempre que veamos una vía metabólica vamos a ubicar el sitio celular en donde ocurre. En este caso, la descarboxilación oxidativa del piruvato ocurre dentro de la mitocondria, más precisamente en la matriz mitocondrial. Esta es una vía catabólica de saciedad, es decir, ocurre luego de haber ingerido algún alimento. Si vuelven a mirar en la diapositiva anterior, pueden ver que se puede obtener piruvato de glucosa, de glúcidos y de proteínas. Las grasas no dan piruvato como resultado de su degradación. Así que si yo comí algún alimento con proteínas o con hidratos de carbono, esta vía va a estar en funcionamiento. El piruvato es una sustancia formada por 3 carbonos y se va a transformar en acetil-CoA, que es una sustancia compuesta por 2 carbonos. Esto quiere decir que se va a perder un carbono en el camino, se va a separar de la molécula y se va a liberar. Va a ocurrir una descarboxilación. Ese carbono que va a liberar se va a liberar en forma de dióxido de carbono. Acá podemos ver cómo la flecha señala que está siendo liberado en forma de dióxido de carbono. Además, como su nombre lo indica, es oxidativa, de carboxilación oxidativa. Recuerden que dijimos cuando vimos el cuadro al comienzo de metabolismo que todas las vías catabólicas serán oxidativas. Eso significa que van a liberar o ceder hidrógenos, protones. Estos hidrógenos, estas H's que pierde el piruvato, se las va a ceder a su cofactor, en este caso NAD. Fíjense que no es NADH, sino que es NAD simplemente. El que recibe el hidrógeno se reduce, el cofactor se reduce, el sustrato, en este caso el piruvato, se oxida. Este proceso van a ver que sucede en todas las vías metabólicas. Cuando el sustrato se oxida, cuando cede los hidrógenos, el cofactor siempre se reduce, es el que toma los hidrógenos. La enzima encargada de transformar piruvato en acetil-CoA es la piruvato deshidrogenasa. Mejor dicho, es un complejo piruvato deshidrogenasa, porque en realidad no es una sola enzima la que lleva a cabo la transformación, es un conjunto de enzimas. Son precisamente 3 enzimas que van a utilizar 5 cofactores distintos. Coenzima A, derivado de la vitamina B5, ácido lipoico, que es un ácido graso, tiamina, vitamina B1, FAD, derivado de vitamina B2, y NAD, derivado de vitamina B3. O sea que utilizo 4 derivados de vitaminas y un ácido graso como cofactor. Por último, vemos que es una vía de tipo exergónica, porque estamos liberando energía.
¿Cómo la liberamos? La liberamos en forma de NADH. Recuerden que hoy dijimos los NADH, al igual que los FADH, eran equivalente de óxido de reducción. Eran lo que llamábamos cheques, energía no disponible en el momento, pero sí a largo plazo. Entonces, en resumen, dijimos que es una vía catabólica. Voy de una sustancia de 3 carbonos a una sustancia de 2 carbonos, de piruvato de 3 carbonos a acetil-CoA de 2 carbonos, de una sustancia más compleja a una sustancia más simple. También dijimos que es oxidativa porque el piruvato libera hidrógenos, se oxida y el cofactor se reduce, toma esos hidrógenos que libera el piruvato. Es exergónica porque genera energía, la genera en forma de NADH, que eran los equivalentes de óxido de reducción. Y por último, esta vía ocurre en la matriz mitocondrial. Se va a llevar a cabo en todos los tejidos que cuenten con mitocondria, es decir, en todas las células del organismo, menos en las células del cristalino y glóbulo rojo, porque en ambos casos no tienen mitocondria. Veamos ahora cómo es la regulación de este complejo de enzima piruvato deshidrogenasa. Si no recuerdan bien el tema de regulación enzimática, vuelvan a leer los apuntes de la última clase del cuatrimestre pasado, la clase de enzimas, como ya les avisamos, clase súper importante para todo este cuatrimestre. Vamos a tener una regulación de tipo covalente, mediada por hormonas, insulina y glucagón, y por otro lado una regulación alostérica. Dijimos en un comienzo que esta vía ocurría en situación de saciedad, es decir, hay insulina en sangre, hay insulina, hormona de la saciedad, circulando en sangre. Entonces podemos decir que esta vía se activa covalentemente por insulina. Si se activa en saciedad, va a estar inactiva durante el ayuno, algunas horas después de ingerir cualquier tipo de alimento. Entonces podemos decir que se inhibe covalentemente por glucagón, hormona del ayuno. La adrenalina, que está presente en situaciones de estrés, también va a inhibir este complejo enzimático. En cuanto a la regulación alostérica, recuerden que se activaba por sustrato y se inhibía por producto. Decíamos que cuanto mayor sea la cantidad de sustrato, más efectiva iba a ser la funcionalidad, la función de la enzima, y la acumulación de producto hacía que la enzima deje de trabajar, que se frene, que se inhiba. Entonces, los sustratos de esta reacción van a activar el complejo piruvato deshidrogenasa y los productos lo van a inhibir. Sustratos tenemos al piruvato, obviamente, principal sustrato, a la coenzima NAD, que ingresa a la reacción para ser reducida. Todos los que están con las flechas de color rojo con el signo más del lado izquierdo de la pantalla activan alostéricamente. Y todos los productos son los que se encuentran del lado derecho de la pantalla con el signo menos, son los que inhiben alostéricamente. Acetil-CoA, NADH, coenzima reducida. Bueno, hasta acá llegamos con la clase de hoy. Todo lo que vimos en esta clase está en el libro de Blanco, Química Biológica, en el capítulo de membranas, en el capítulo de metabolismo y esto último está dentro del capítulo de hidratos de carbono. Léanlo para la próxima clase, para la clase del viernes y, como siempre, resolvemos dudas y consultas que surjan de esta clase.